Bienvenido a este tu espacio de Templo Cristiano Central. Bienvenido a este culto de adoración, predicación y santa cena. Yo soy el reverendo Job Cobos y te doy la bienvenida. Nuestro templo está ubicado en el 2131 del este de Thomas Road, aquí en Phoenix, Arizona. Bienvenido. Nosotros somos parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Te doy una vez más la bienvenida a este culto de adoración, predicación y santa cena. Déjanos saber cuánto te ha sido de inspiración este culto. Vamos a tener la invocación. Espíritu de Dios, cae sobre nosotros. Espíritu de Dios, fluye a través de nosotros. Espíritu de Dios, bendice estos momentos de predicación, de oración y de santa cena. Espíritu del divino Dios, llena nuestros corazones y danos las fuerzas de tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios para hoy la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 21 al 31. Y la palabra del Señor dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas las cosas las llama por sus nombres. Ninguna le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y del poder de su dominio. Pues, ¿qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó juicio. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Cuando escuchamos que tenemos que esperar, ya sea en fila, ya sea que tenemos que esperar para ver al doctor o para subirnos al autobús o esperar en tráfico, cuando nos dicen que tenemos que esperar, ¿qué viene a nuestras mentes? Que el tiempo va a ser largo, que va a ser aburrido, que tal vez va a ser un poco cansado el esperar para ser vistos por el doctor o para salir de ese embotellamiento del tráfico o del tapón del tráfico, como le dicen los puertorriqueños. Cuando escuchamos la palabra esperar, ¿qué viene a nuestras mentes? Es difícil,
cuando tenemos que esperar, cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos, cuando tenemos dolor. Es difícil esperar cuando tenemos problemas, porque nosotros queremos una solución rápida, una solución instantánea, una resolución al problema o la situación inmediata. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que esperar, hay esa desesperación, hay esa angustia, porque decimos, ya no puedo esperar. Ahorita necesito la solución. Ahorita necesito la resolución para ese problema. Muchos de nosotros estamos cansados espiritualmente. Muchos de nosotros estamos cansados físicamente y ya no podemos esperar más para esa resolución, para esa solución de nuestro problema. Y es por eso que el esperar se nos hace muy difícil y muy complicado. Sin embargo, la Escritura nos habla hoy de esperar en el Señor, de esperar en su mano, de esperar en su respuesta. Pero ¿qué es lo que realmente nos quiere decir la palabra a usted y a mí hoy, en este día, sobre esperar en el Señor? Muchas cosas nos desgastan. Muchas cosas nos quitan la energía. Muchas cosas que están pasando en nuestras vidas nos han quitado las fuerzas. Hay muchas cosas que nos quitan las fuerzas físicamente, mentalmente y espiritualmente. Tal vez es el abuso de las drogas, tal vez es el abuso al alcohol, tal vez es el sufrir, tal vez es esa enfermedad que está continuamente en nuestro cuerpo, tal vez no podemos dormir. Todas esas cosas nos causan fatiga, nos quitan las fuerzas, nos desgastan. Y aquí en la palabra de hoy del libro de Isaías capítulo 40 nos dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, serán rejuvenecidos y encontrarán esas fuerzas, volarán como las águilas. Eso es lo que nos recuerda la palabra hoy. A pesar de que estemos en medio de la fatiga, a pesar de que estemos en medio del dolor, en medio de la angustia, nos lo recuerda. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero esta palabra fue dicha para los que ya estaban perdiendo toda la fe, toda la esperanza. Y podríamos decir también que esta palabra la estaban escuchando personas que ya completamente lo habían perdido todo. Y muchos de nosotros que estamos escuchando esta palabra, tal vez estemos en esos momentos de una desesperación total. Tal vez estemos en esos momentos en que la fatiga no nos deja dar un paso más. Estamos cansados. Sin embargo, escuchamos esta palabra y el Señor nos recuerda que Él está ahí para darnos fuerza, levantarnos y darnos ese poder para podernos poner de pie una vez más. Estamos espiritualmente desgastados porque muchos de nosotros hemos tenido la precaución de no ir a la iglesia por cuestión de la pandemia. Y está bien. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos y eso nos ha desgastado espiritualmente, moralmente y físicamente. En esta tarde, en este día, esta palabra es para usted y para mí, donde el Señor nos dice que Él está ahí y que esperemos en Él, ya que Él nos dará las fuerzas. El pueblo de Israel, cuando escuchó esta escritura, habían perdido sus casas. Los habían echado literalmente fuera de sus propiedades, fuera de sus casas. El pueblo de Israel estaba en Babilonia. El pueblo de Israel había perdido el templo. El templo estaba destruido.
No tenían un lugar donde adorar a Dios. Incluso la Escritura dice que cuando estaban ahí al borde del río de Babilonia, cantaban y decían, ¿cómo nosotros podemos cantar un canto en tierra extraña, en tierra extranjera, sin templo, sin casa, sin un lugar y esclavos? O sea, cuando el pueblo de Israel escuchó esta escritura de que el Señor restaura las fuerzas, el pueblo de Israel verdaderamente se sentía completamente abandonado. El pueblo de Israel estaba completamente agotado, completamente cansado. Y al escuchar la escritura vemos que ni siquiera podían dar un paso más. Y es ahí donde el pueblo de Israel escucha las palabras del profeta Isaías. Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán sus alas como las águilas. Esperar en el Señor. Pero para esperar en el Señor tenemos que saber conscientemente de que Dios es todopoderoso, de que Él tiene todo el poder, de que no hay otro más grande que Él. Y lo dice claramente en el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Entonces nosotros esperamos en un Dios que no se puede comparar a ningún otro, que no hay otro como Él. Y es por eso que cuando uno espera con esa anticipación, con esa expectación, con ese interés, con esa curiosidad, con ese anhelo, porque estamos esperando en un Dios que no se puede comparar con otro Dios. Entonces, cuando escuchamos las palabras, espera en Dios, esperamos en un Dios que es más grande que todo este universo, que no se puede comparar con ningún otro Dios. Y dice la Escritura en el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esperamos en un Dios que tiene todo poder. Esperamos en un Dios que no se puede comparar a ninguna otra cosa. Y es por eso que cuando estamos en estos momentos de desesperación, de angustia, de cansancio, esperemos en ese Dios que tiene todo poder, que todo lo abarca, que todo lo cubre, que no hay nada que sea semejante a Él o se pueda comparar. Y es por eso que podemos esperar en Él confiados, con gozo, con esa expectación de que nuestro Dios, que es más poderoso que ninguna otra cosa en este mundo, va a darnos las fuerzas. Esperamos en ese Dios y tenemos esa expectativa de que Dios va a darnos esas fuerzas, porque Él tiene todo poder. Entonces es por eso que aquí el profeta Isaías comienza diciéndoles que Dios es todopoderoso y que de Él viene todo el poder y todas las fuerzas. Es muy importante que veamos aquí que Dios es todopoderoso y eso quiere decir que nosotros no lo somos. Que usted ni yo nos podemos comparar a Dios, que nosotros necesitamos de Él. Y ahí es cuando sucede el milagro. Cuando llegamos a ese momento y le decimos, Señor, aquí estoy, no puedo más. Estoy esperando que me ayudes. Estoy esperando que me bendigas. Estoy esperando que me abras la siguiente puerta. Estoy esperando que me dirijas en el siguiente camino. ¿Por qué? Porque tú tienes todo el poder. Dios tiene el poder, nosotros no. Y Él mueve este mundo como a Él le place.
porque Él es dueño de este universo. Él se sienta en el círculo de la tierra y mueve este universo a su placer. Hay muchas cosas que nosotros nunca entenderemos. Dios es más grande que nuestra mente y nosotros no podremos explicar de una forma total a Dios. Tan solo podemos experimentarlo y crecer con Él a través de la oración, del estudio de la palabra, del convivir unos con otros, pero nunca lograremos comprender a Dios en una forma total. Nunca lograremos explicar a Dios en una forma total, porque nuestra mente no tiene esa capacidad, pero sí podemos conocerle diariamente a través del crecimiento de nuestro espíritu. Esperar en un Dios poderoso. Y también esperar en un Dios que no está lejos. Y yo creo que cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos cansados, cuando perdemos la fe, cuando nuestras fuerzas se nos acaban, lo primero que pensamos es de que Dios está muy lejos, que Dios se fue, que ya no está ahí. Y la escritura de hoy nos recuerda de que Dios está muy cerca de nosotros, porque el pueblo de Israel se sintió de esa manera. Cuando ellos estaban en estos momentos de tanto dolor, de tanta turbulencia, de tanta pérdida de fe, de tanto cansancio, de tanta lucha, estaban cansados de ser refugiados, de estar como esclavos, de no tener templo. El Señor les dice en Isaías 40:27, en nuestra escritura de hoy: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Mi camino está escondido de Jehová. Eso fue lo que pensó el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor les contesta y les dice que Él no está lejos, que Él está ahí, que Él no desfallece, que Dios no se cansa de ayudarnos, que Dios no se cansa de vigilarnos, que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, porque Dios está cerca. No importa por lo que usted esté pasando, Dios está ahí al lado suyo. Dios no creó este universo y se fue distante de este lugar. Dios creó este universo y vino y habitó en nosotros, alrededor de nosotros y con nosotros. Él está aquí en nuestro corazón, en el suyo y en el mío y en el de todos los que nos rodean. Él está en medio de su creación. Entonces nosotros esperamos en Dios que está cercano, que está ahí cerca de nosotros. Imagínese cuando usted le dice a un niño que va a recibir un regalo, ese niño espera ese regalo con una ansiedad, con ese gozo, con esa expectación. Así nosotros, cuando estamos en problemas y dificultades y nos dicen, espera en Dios, hay ese gozo, hay esa expectación, hay esa seguridad de que estamos esperando en un Dios que está ahí cerca de nosotros. Y hay esa intensidad, ese gozo de saber de que Dios está ahí cerca, aunque nosotros estemos en medio de tanta angustia. Y así cuando el pueblo de Israel escuchó que Dios estaba cerca, que Dios no estaba lejos, entonces pacientemente y con mucha intensidad esperaron la bendición de Dios, esa bendición de fuerzas, de poder. Esperamos en un Dios de poder. Esperamos en un Dios que está cerca. Esperamos pacientemente en un Dios que conoce nuestro nombre. Y yo creo que es importante recalcarlo en este día. Versículo 26 dice: levantad en alto vuestros ojos. Mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Ninguna
faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él llama todas las cosas por su nombre y no le va a faltar ninguna. Él te conoce a ti por nombre. Podemos esperar pacientemente, podemos esperar seguros, porque Él conoce nuestro nombre. Aquí en los Estados Unidos nos tenemos que apuntar para registrarnos, para recibir la vacuna en contra del COVID-19. Y tengo amigos y conocidos que ya se apuntaron y dicen, estoy ansioso de que me llamen para ponerme la vacuna porque yo sé que me van a llamar pronto porque ya mi nombre está ahí. Su nombre, Dios lo sabe. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando usted espera en Dios, Dios le va a llamar por nombre y le va a cuidar, le va a dar fuerzas, le va a transformar y le va a dar nueva vida. Usualmente cuando yo voy a hacer algunos trámites y sé que voy a tener una larga espera, que voy a estar en fila, que voy a estar esperando por un largo tiempo, me llevo un libro para leer o me llevo papel y lápiz para escribir, para así no perder el tiempo. Cuando la Escritura nos dice esperar en el Señor, no nos está diciendo que nos sentemos y nos crucemos de brazos, sino que lo que Él nos está diciendo es de que esperemos con esa intensidad, con esa curiosidad, con esa alegría, con ese gozo de que Dios está ahí con todo su poder, de que Dios no está lejos, de que Dios está guiándonos ahí en esos momentos en los cuales nosotros estamos. Así es de que cuando nosotros esperamos en el Señor, Dios nos dice, mientras esperas, acuérdate de mí. Mientras esperas, haz memoria de todos los milagros que yo he hecho. Mientras esperas, acuérdate de cuán poderoso es Dios. Haz memoria de quién es Dios. La mayoría de los teólogos concuerdan de que el problema principal del pueblo de Israel es que se habían olvidado de quién era Dios. Los problemas eran tan grandes que se olvidaron de los milagros de Dios, se olvidaron de lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, cuando hizo esos grandes milagros por 40 años en el desierto. Se olvidaron de todo eso. Cuando las paredes de Jericó cayeron, se olvidaron de todo eso. ¿Por qué? Porque estaban en medio de problemas y de aflicción. Cuando esperamos, hay que recordar, hay que hacer memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Tal vez nos acordemos de cuando aceptamos a Cristo, de cuando nos perdonó todos nuestros pecados, cuando nos salvó de una circunstancia, cuando nos sanó, cuando vimos milagros hechos en otras personas. Necesitamos hacer memoria. Y así es como comienza la escritura de hoy. Dice, no sabéis, no habéis oído, dice versículo 21. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Acordémonos de lo que Dios ha hecho mientras esperamos. Y ese es el secreto, que mientras estamos ahorita esperando en que Dios dé una resolución, mientras que estamos esperando en que Dios arregle las cosas, acordémonos de lo grande y poderoso que es Dios. Acordémonos de que Dios está ahí cerca de nosotros y que Él va a estirar su mano en unos momentos. Acordémonos de que Él nos conoce por nombre y que en algún momento, no muy lejano, vamos a escuchar nuestro nombre. Y Él nos dice, hijo mío, yo estoy aquí para darte las fuerzas. Y recuerde que las águilas no vuelan porque tienen un motor dentro de ellas, sino que vuelan porque ponen ese viento debajo de sus alas.
Y Dios es ese viento que sopla debajo de nuestras alas y nos hace volar como las águilas. Dios está ahí con todo su poder mientras nosotros esperamos. Dios está ahí y no está muy lejos, está a nuestro alcance. Dios está ahí y está a punto de decir nuestro nombre. Tan solo tenemos que hacer memoria de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él es y de todo lo que Él nos ha dado. Contemos nuestras bendiciones y esperemos pacientemente, con esa anticipación, con ese interés, con ese gozo de que Dios va a darnos las fuerzas una vez más, de que Dios nos va a levantar y nos va a poner en alto, porque Él tiene todo el poder. Amén. Vamos a celebrar la Santa Cena, el memorial, que memorial significa recordar. Y eso es lo que vimos en la palabra de hoy, que hay que recordar lo que Dios ha hecho en su universo por nosotros. Nosotros como iglesia cristiana, discípulos de Cristo, celebramos este pan y esta copa. Celebramos el memorial todos los domingos, cada vez de que nos reunimos. Y yo como pastor lo que más me gusta es celebrar este pan y celebrar esta copa, porque me hace recordar que Dios me ama, que Dios está cercano, que Dios tiene todo poder y que nos ha salvado y que una vez más nos levantará y nos dará las fuerzas. Tomemos este pan y bebamos esta copa en memoria de Él, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pan. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas. Te pedimos que en estos momentos recordemos que tu amor que tú entregaste en la cruz del Calvario nos redimió y nos dio las fuerzas para así podernos levantar una vez más. Bendice esta copa que representa tu sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, para que así nunca olvidemos de que tú nos amas y de que tú estás cercano a nosotros. Bendice esta copa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, que este pan representa mi cuerpo, que es entregado por cada uno de nosotros. Tomémoslo en memoria de Él. Y después de haber cenado, tomó la copa, la levantó en alto y dijo: esta copa representa mi sangre que fue derramada por cada uno de vuestros pecados. Tomémosla en memoria de Él. Gracias por acompañarnos. Vamos a recibir la bendición. Señor, te damos gracias por estos momentos en los cuales hemos recordado tu amor, en los cuales hemos recordado tu poder y tu grandeza. Y Señor, aunque no somos nada, sabemos de que tú nos conoces por nombre y que tú nos das las fuerzas
y nos das, Señor, ese amor que tanto necesitamos. Bendice a todos los que están enfermos y te pedimos, Señor, que tu presencia y tu amor siempre esté con nosotros y que siempre recordemos tus grandezas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y que Dios le bendiga.